Buenas tardes, bendiciones para todos ustedes nuevamente, agradecidos con el Señor por estos tiempos preciosos. No nos cansaremos de darle gracias a nuestro Dios, de reconocer su grandeza, su poder. No nos cansaremos de levantar nuestra mirada a lo alto y tener un corazón agradecido a nuestro Dios eterno en gloria por estos tiempos, por estos momentos, por estos espacios que Él nos concede y que Él nos permite a cada uno de nosotros. Un abrazo muy especial para cada una de sus casas, familias, la iglesia que se reúne allá en cada uno de sus hogares. Un abrazo cordial y que esta tarde sea una tarde preciosa, maravillosa en Cristo Jesús. Que Dios nos dé la alegría de poder estar abrazando su palabra, de poderla estar protegiendo en cada uno de nuestros corazones. Que estos sean tiempos placenteros en el Señor, donde nosotros no olvidemos y al contrario podamos estar reteniendo la palabra que el Señor durante todo este tiempo le ha venido hablando a la congregación, a su iglesia, a cada uno de nosotros, mis amados hermosos del Señor. Que hoy nos dé Dios la alegría de podernos refugiar y escondernos en sus brazos de amor, poder disfrutar de su presencia por medio a través de su palabra. Hoy nos abra el entendimiento, nos abra los ojos, los oídos y el corazón, para que nosotros podamos estar viendo, escuchando y entendiendo el latir que está en Él, ese deseo glorioso y ese propósito que ya el Señor nos lo ha hablado y revelado a través de su palabra, como es expresar y manifestar la vida maravillosa de su precioso Hijo Jesucristo. Entonces, que esta tarde el Señor nos dé la alegría una vez más de poder estar siendo conscientes de la necesidad de estarnos acercando al corazón del Señor y que podamos estar atendiendo cada palabra, cada latir del corazón de Él, porque entendemos por la palabra del Señor que es la única forma, la única manera de que este sistema no venga y tome el control de las mentes y de los corazones de su pueblo, de su iglesia. Entonces, mis amados, que este sea un tiempo precioso en el Señor. Vamos a estar orando, vamos a entrar, como el Señor dice en su palabra, con gratitud, con acción de gracias, para que disfrutemos de su presencia, para que su palabra corra esta tarde y sea glorificada, y para que su palabra le traiga claridad y le traiga libertad a cada mente y a cada corazón. Padre, queremos darte muchas gracias a ti en esta tarde, Dios eterno de los cielos, por tu eterno amor, por tu cariño, Padre, por tu bondad y por tu fidelidad. Bendito Padre celestial, por este tiempo precioso que tú nos das, Señor, que tú nos permites y que tú nos concedes. Padre, gracias por la invitación que tú una y otra vez nos haces, Señor, que constantemente, que desde la eternidad, Señor, en tu corazón estaba, Padre, para hacerla, para ofrecerla a nosotros. Jesús, Señor, Dios de los cielos, tú, Padre, nos animas, nos llamas, nos atraes, Señor, nos seduces, para que nosotros podamos venir rendidos ante tus brazos de amor, oh Dios omnipotente. Padre, gracias, gracias por darnos estos espacios, estos tiempos. Gracias por darnos la alegría, Señor, de poder estar inquiriendo en tu presencia sin temor a ser destruidos, Señor, no por nuestra propia virtud, bendito Dios eterno de la gloria, Señor, sino por la virtud de la sangre de tu precioso Hijo Jesucristo, Señor, en la cruz del Calvario. Esa sangre, Señor Dios de los cielos, que perdona, esa sangre, Señor, que limpia, esa sangre, Señor, que justifica, y esa sangre que también nos acerca confiadamente hasta el trono de tu gracia, hasta tu corazón de Padre, oh Dios eterno de los cielos. Padre, que esta tarde tú derrames sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre tu iglesia, Señor, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Gracias, buen Dios, por este tiempo, Señor, una vez más. Y Padre, que nos des la alegría de estarte percibiendo en el corazón, Señor Dios de los cielos, y que te conviertas en lo más grande, en lo más real, en lo más cierto, en tu pueblo, en tu iglesia, en este tiempo, Señor. A ti damos toda la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén, Señor.
tiene tu nombre. Mi alrededor habla de ti. Exaltarte es lo que yo quiero. Y llenarme de tu espíritu. Todo Dios tiene tu nombre. Mi alrededor habla de ti. Exaltarte es lo que yo quiero. Y llenarme de tu espíritu. Mi canción levantaré a tu nombre, oh Dios, mi alabanza te daré. Y mi corazón en tu casa quiero estar, allí quiero habitar. Sí, Señor, todo tiene tu nombre, Señor, todo Dios tiene tu nombre. Mi alrededor habla de ti, mi alrededor habla de ti. Y exaltarte es lo que yo quiero. Y llenarme de tu espíritu. Mi canción levantaré a tu nombre, oh Dios, mi alabanza te daré. Y mi corazón en tu casa quiero estar, allí quiero habitar. Oh sí, Señor, mi canción levantaré a tu nombre, oh Dios, mi alabanza te daré. Y mi corazón en tu casa quiero estar, allí quiero habitar. Oh. Mi canción levantaré a tu nombre, oh Dios, mi alabanza te daré. Y mi corazón en tu casa quiero estar, allí quiero habitar. Gracias te damos, Señor, por estar en este lugar, Señor, adorando tu nombre. Padre, queremos darte una vez más, Señor, gloria y honra y alabanza a ti. Queremos decirte que tú eres lo más grande, Dios eterno de la gloria, que no hay un Dios tan extraordinario como tú, Señor, que estamos agradecidos contigo, bendito Padre Celestial, por tu eterno amor, por tu cariño, Señor, por tus detalles, por tus muestras de amor en todo tiempo y en todo momento hacia nosotros. Ayúdanos, por favor, Señor, a atender y a corresponder a este amor tan glorioso, Señor.
Ayúdanos, Padre, a no ser indiferentes, bendito Dios glorioso y sublime. Que nuestros corazones, Señor, abracen, Padre, tu obra. Que nuestros corazones, Señor Dios eterno de los cielos, se conviertan en casas, en habitaciones para ti, bendito Padre celestial. Que tú nos des la alegría a nosotros, oh Dios eterno de los cielos, de caminar como es digno de ti, Señor. Que esta tarde tu palabra corra y que sea glorificada. Que esta tarde, Dios eterno de los cielos, tú alumbres con tu luz, Señor, el interior de nuestro ser. Y que tu palabra, Señor, traiga claridad al corazón. Gracias, bendito Padre eterno de los cielos, por ese deseo tan grande que está en nosotros y por llamarnos a formar parte del corazón tuyo, bendito Dios omnipotente. A ti damos toda la gloria, bendito Padre celestial, en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, muy bien, una vez más, un abrazo para todas las personas que en esta tarde se están uniendo a esta transmisión. Que el Dios Todopoderoso nos dé la alegría de poder estar entonces percibiendo el corazón de nuestro Dios a través y por medio de su palabra. Hay una palabra que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 4, por favor. Quiero que me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 4. Y mientras usted va ubicando la carta a los Gálatas, déjame decirte que esta carta a los Gálatas, esta epístola, ha sido llamada la carta magna de la iglesia porque lo que ha hecho es traerle libertad a la iglesia de la tiranía de la ley. Entonces, en función de todo esto, vamos a estar nosotros considerando su palabra en esta tarde. Entonces, en Gálatas capítulo 4, verso número 21 en adelante, dice el Señor en su palabra: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Nació según la carne, mas el de la libre por la ley, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la desamparada que tiene marido. Verso 28: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. La palabra de Dios está bendecida. Muy bien. Les decía, iniciando, mientras estaban encontrando el texto de Gálatas en el capítulo 4, que esta carta fue llamada la carta magna dentro de lo que se conoce como la estructura de la iglesia, porque en esta carta Dios muestra y revela cómo la iglesia necesita ser libre de la tiranía de la ley. Y en el texto que Dios nos ha permitido leer a nosotros, habla acerca de la alegoría de Sara y de Agar. Estas 2 mujeres no solamente son 2 mujeres naturales, con sus hijos que también
el Señor nos muestra allí los hijos de cada una de ellas. En el caso de Sara, recuerda, el hijo de la promesa con Abraham y este hijo llamado Isaac. Pero también muestran a Agar, que es la esclava, que también con Abraham tienen un hijo y se llamó Ismael. Estas dos mujeres con estos dos hijos, el Señor nos muestra en su palabra que es una alegoría. O sea, hay algo que Dios nos quiere mostrar a nosotros en medio de todo lo que está sucediendo allí. Entonces, vamos a estar pidiéndole al Señor que le pueda traer claridad a nuestros corazones, que Dios en esta tarde nos dé la alegría de poder ir comprendiendo su palabra y que nosotros por el Espíritu podamos estar percibiendo el corazón del Señor. Todo este tiempo, si te has dado cuenta, de un tiempo hacia acá, Dios nos ha venido hablando enfáticamente acerca de la ley, acerca de la gracia, del poder disfrutar, del poder deleitarnos en Dios como nuestro Padre. Dios en estos días nos ha venido hablando acerca de lo importante de tener la claridad como pueblo del Señor, como iglesia, de dónde nosotros nos encontramos, en qué ambiente nos encontramos nosotros, si en un ambiente espiritual o en un ambiente terrenal. Y recuerda que cada uno de estos ambientes lo que hacen es expresar y manifestar un testimonio de vida. Y aunque hemos visto en estos versículos que no aparecen de pronto palabras como las que en transmisiones atrás hemos hablado, la esencia del Espíritu es la misma. Entonces no quiero que pierdas esto, porque tiene que ver mucho con lo que el Señor nos ha venido hablando durante todo este tiempo. Muy bien, aquí tenemos nosotros dos hermanos, dos hijos, un hijo de cada una de estas mujeres que el Señor muestra. Uno de Sara, Isaac, y uno de Agar, Ismael. Estos dos hermanos tienen un mismo padre. El padre de ellos es Abraham. Pero estos dos hijos, desde luego, como ya la palabra nos lo ha enfatizado, son hijos o son hermanos de un mismo padre, pero aquí hay algo donde nos muestran que son de madres totalmente diferentes. Y cada una de estas madres representan algo, como ya el Señor también nos lo permitió tener en la palabra. Estos dos hijos de estas mujeres, Ismael e Isaac, tienen una vez más un mismo padre. Cada uno de ellos gozan del mismo padre, pero no comparten la misma madre. Sara es la madre de Isaac, y Sara nos representa a nosotros. Dice aquí, Señor, en su palabra, recuerda que lo que está representando, además que es una alegoría, está presentando lo que se conoce como la gracia de Dios. Y no lo podemos olvidar, porque aquí es donde necesitamos ir desarrollando la palabra durante toda esta transmisión. Pero está también Agar, que es la madre de Ismael, y al igual que Sara, ella está representando también un aspecto que es muy poderoso, pero que nosotros necesitamos hoy tener la diferencia de estos dos aspectos. Entonces Sara, que es la madre de Isaac, representa la gracia. Pero Agar, que es la madre de Ismael, está representando lo que se conoce como la ley. La madre de Ismael es Agar, recuerda, de Egipto. Cuando Abraham en Génesis 13 desciende a Egipto, ya vimos todo lo que sucedió, todo lo que pasó allí en ese descender del patriarca. Nos damos cuenta que en una de sus subidas nuevamente, lo que hace es tener y cargar, colocar en toda su caravana a esta mujer, a Agar. Esta mujer Agar entonces es la que el Señor nos está hablando en la palabra, y que ella representa, esta mujer representa, o estas dos mujeres representan los dos pactos. Uno, recuerda, está hablando acerca del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud, y dice que esta es Agar. Y todo lo que sale juntamente con Agar, digamos su descendencia, va a producir siempre hijos para esclavitud o de esclavitud. Pero la otra, en el caso de Sara, y el Señor la enfatiza aquí con una palabra acerca de Jerusalén, la celestial, la de arriba, que vamos a estarla conociendo sin alterar el texto bíblico, sin dañarlo, sin ser un capricho del hombre, sino por la luz y la iluminación de la palabra del Señor. Nos vamos a dar cuenta que representa la gracia. Esa Jerusalén celestial o la de arriba es la misma gracia. Entonces hay dos pactos que se encuentran allí. Un pacto
que es el antiguo, con una naturaleza pecaminosa, donde la ley está remontándose en la mente y en el corazón de todas estas personas allí. Pero hay otro pacto que es el nuevo pacto, donde hay una naturaleza diferente, recuerda, una diferente naturaleza. Y aquí es donde vamos a estar viendo a través de esta alegoría de Sara y de Agar, ¿qué es lo que el Señor quiere colocar en nuestros corazones en esta tarde? ¿Hacia dónde el Espíritu nos va a ir llevando a cada uno de nosotros, preciosa iglesia del Señor? Muy bien, entonces, la madre de Ismael es Agar de Egipto, y la palabra nos dice a nosotros, nos afirmó la palabra, que Agar es un tipo del monte Sinaí. Y tú sabes qué fue lo que el pueblo recibió en el monte Sinaí, allá en Éxodo capítulo 19 y capítulo número 20, más enfáticamente, los 10 mandamientos. En el monte Sinaí lo que recibe el pueblo es la ley. Y a través de la ley, ya lo hemos aprendido, el deseo de Dios era hacer visible lo que más adelante realmente el Padre siempre quiso mostrar, como fue la persona maravillosa de su Hijo Jesucristo. Pero lo que ellos recibieron allí en el Sinaí, los mandamientos, la ley, lo que hizo fue evidenciar en el corazón de cada uno de ellos el pecado, la maldad, todo lo que estaba allí, que Dios quería que ellos lo rindieran, pero que por no tener la luz ni la revelación de esto tan poderoso, ellos creyeron que lo podían hacer a su manera, y así es que trabaja la ley. La ley le dice a la mente y al corazón que lo puede hacer sin contar con Dios. La ley produce esclavitud, la ley produce esfuerzo humano, la ley produce cansancio y produce sudor. Y la ley lo que hace es que impide que el corazón pueda disfrutar de las bondades, de la grandeza y de la impartición de lo que Dios el Padre siempre ha deseado y siempre ha querido. Entonces esta palabra nos dice a nosotros acerca de la madre de Ismael, Agar de Egipto, que ella es un tipo, representa el monte Sinaí. Todo lo que proviene del monte Sinaí con sus leyes, la ley, trae ataduras, no lo puedes olvidar. Todo lo que se originó en el monte Sinaí, la ley, trae ataduras. Por eso cuando Jesús en su ministerio público le hablaba al pueblo judío, allá en Juan capítulo número 8, en el verso número 32, él habló algo muy grande y muy poderoso. Y Jesús lo que dijo fue: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ya nosotros entendemos ¿quién es esa verdad? Esa verdad es Cristo, y entendemos que esa verdad es una verdad presente, o la verdad presente que también revela el Señor. Pero con esto que Dios nos está dando, esa verdad presente o esa verdad de Juan 8:32 no tenía que ver con la ley como ellos la entendían. Porque en la cultura judía los chicos desde los 5 años conocen qué es la ley. Pero en Juan 8:32, cuando el Señor habla de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no estaba hablando de la ley, sino que estaba hablando de la gracia. La gracia que está arraigada a la verdad presente, contenida en Cristo Jesús, es la única que le puede traer libertad a la mente y al corazón que está prisionero, que se encuentra atado, que se encuentra esclavizado. Entonces nosotros podríamos decir, aunque sonara un poco extraño, que nuestra madre desde este punto de vista, ¿sí?, tiene que ver con la gracia, no la ley, sino la gracia. Y ahí el Señor lo dice en el verso 26 de Gálatas 4: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Y quiero hacer aquí un paréntesis para que me vaya entendiendo. Recuerda que esto es una alegoría, ¿sí? O sea, tú y yo necesitamos entender y comprender que el Señor nos está hablando a nosotros a través de Sara y de Agar, con sus 2 hijos, de algo muy profundo del corazón de nuestro Padre, que necesitamos irlo, esbozando mientras va pasando el tiempo, para que vaya quedando algo muy especial en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, si estamos viendo referente a esta alegoría, no podemos nosotros entender y no podemos nosotros abrazar de que nuestra madre fuera Agar, porque Agar produce hijos de esclavitud. La ley, recuerda que es la ley. Pero la gracia, en el caso de Sara, la madre de Isaac, que representa la gracia, y la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, entonces es la madre de todos nosotros, como lo dice el verso 26, la cual es libre
dice el Señor en su palabra. Entonces, muy bien, preciosa iglesia del Señor, nuestra madre, que es la gracia, produce hijos en libertad. Cuando una persona está bajo la ley, esa persona empieza a experimentar algo que se conoce como rebeldía, y el pecado va a empezar a tener dominio sobre esa vida, sobre ese corazón. Lo que es de Dios, todo lo que es de Dios siempre confundirá la lógica humana. Esto es una gran realidad, y el apóstol Pablo también, cuando le escribe a los Corintios por el Espíritu, da a entender todo esto, que el Señor ha enloquecido la sabiduría de los sabios, de este sistema, de los intelectuales, porque todo lo que es de Dios siempre va a confundir la lógica humana. Recuerda que el poder del pecado está en la ley, como dice el Señor en primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15. Quiero que me acompañes un momento allá, sin perder, por favor, sin perder Gálatas. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso número 56. Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Entonces, el poder de este pecado se encuentra en la ley. Entre más una persona intenta cumplir la ley, peor se va a colocar todo, iglesia. Escúchalo, por favor. Entre más una persona crea que lo puede manejar ella, que lo puede hacer ella sin contar con el Señor, te darás cuenta que todo cada día se va a colocar peor en la vida del pueblo del Señor. Entre más intento cumplir esto, va a ser más difícil. Por ejemplo, si una persona despierta cualquier mañana y empieza a decirle al Señor, aún invocando a Dios, aún hablando y pronunciando el nombre del Señor, pero diciendo en su propia fuerza: hoy yo no voy a mentir, hoy yo no voy a mentir. O de pronto, si tiene algún problema con la lujuria, qué sé yo, con cualquier cosa, masturbación, pornografía, si esa persona despertara una mañana aún invocando el nombre del Señor, pero queriéndolo hacer en su propia fuerza, los resultados que va a obtener va a ser bastante doloroso, porque aunque esa persona quisiera no estar en esto, se dará cuenta que por sí misma ella no puede. ¿Por qué? Porque por la ley recuerda que aunque es santa y aunque es justa y pura, la ley no nos puede santificar a nosotros. Y esto es algo que aquellas personas no lo lograron entender, pero aún con la ley ellos creían que podían hacerlo sin contar con el Señor. Por eso cuando el Señor liberta a ese pueblo de la cautividad de Egipto y los lleva hasta el monte Sinaí, en el capítulo número 19 de Éxodo, en el verso número 8, recuerda que el Señor le dice a Moisés que suba hasta la cumbre del monte. Le da el Señor unas instrucciones, que vaya y le diga a las personas, a su pueblo, que Dios quiere hacer de ellos una nación santa, Dios, y que quiere hacer una nación, hombres que sean sacerdotes para el Señor. Y el pueblo lo que hace es, después de que Moisés baja del monte y les dice lo que Dios les ha encomendado, el pueblo lo que les dice a ellos, a Moisés, para que le diga a Dios el Padre, en Éxodo 19:8, es que, parafraseando ese texto, es que le dijera Moisés al Padre, a Dios, que ellos iban a hacer todo lo que el Padre, todo lo que Dios les había dicho. Y cuando tú ves esa expresión en las traducciones nuestras, parece que nada malo sucediera. Pero cuando tú ves esa expresión de Éxodo 19, verso número 8, el original dice: Kol Asher, vivir, Adonai Naasi. Y Naasi quiere decir nosotros lo hacemos sin aún tenerlo. Podemos hacerlo sin tenerlo todavía. Entonces, imagínate esto. Cuando una persona está queriendo manejar su vida así, como este pueblo lo manejó, nos damos cuenta que en Éxodo 20 el Señor entonces les da la ley a ellos, y lo que se evidenció en el corazón de ellos era su incapacidad de poder hacer todo lo que el Señor les había encomendado. Pero ¿cuál era el deseo de Dios? El deseo de Dios era producir en los corazones de cada uno de ellos una necesidad, para que salieran de ahí e imploraran y rogaran a Dios que lo hiciera el Señor, rendirse totalmente y plenamente al corazón del Señor. Entonces, la ley, que es santa y que es justa, no puede santificar
a nadie. Quiero que veamos dos textos que me llamaron la atención esta mañana en Gálatas capítulo 5 y en el capítulo 6. En el capítulo 5 de Gálatas, el Señor dice en el versículo número 6: Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Voy a leerte ese texto en la traducción original. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión algo vale, ni la incircuncisión, sino la fe que mediante el amor se hace activa. Y quiero que veas Gálatas capítulo número 6, versículo número 15, donde el Señor dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Las palabras que aparecen allí, donde dice vale algo o vale nada, esa palabra valer, que se encuentra en ambos versos, es la palabra isquo. Esa palabra significa ser fuerte en cuerpo, significa también ser robusto, significa también en buena salud, tener poder, significa ser válido, eficaz y capaz de producir resultado. Pero cuando tú estás viendo el contexto de todo esto, el Señor dice en la palabra que ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen poder para transformar una vida, o sea, que valen algo. El Señor en esta palabra dice que esto no sirve absolutamente para nada. Si no es la gracia de Dios, si no es la iluminación del Espíritu de Dios en un corazón, en una vida, el creyente va a quedar totalmente arrinconado. Si no lo produce Dios, nada va a suceder. Entonces, la pregunta es: ¿por qué y para qué fue dada entonces la ley? ¿Por qué Dios y para qué Dios diseñó la ley? Y el Señor dice en Gálatas capítulo número 3, verso número 24, que de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y estos son textos maravillosos del corazón de Dios. La ley entonces fue diseñada para hacer visible a nuestro Señor Jesucristo. Y este siempre fue el deseo de Dios con aquellas personas en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Recuerda que estamos hablando acerca de la alegoría de estas dos mujeres, Sara y Agar, y que cada una de ellas tiene su hijo. Y estos hijos, que son hermanos, tienen un mismo padre, pero tienen madres totalmente diferentes. Y nosotros hoy necesitamos saber dónde nos encontramos nosotros como pueblo del Señor. Y no solamente es decirlo, sino colocar la mano en el corazón y en la práctica darnos cuenta dónde es que hemos estado nosotros durante todo este tiempo. Muy bien, entonces, ¿cómo es posible que una persona pueda llegar a ser santa? Partiendo desde este mismo instante, ¿cómo puedes tú y cómo puedo yo llegar a ser santo desde este momento, desde este mismo instante donde nos encontramos? Entonces, no puedo hacerlo bajo la ley. Nosotros necesitamos la gracia de Dios, la gracia sublime del Señor. Necesitamos la vida de Cristo en nosotros. Aunque Ismael e Isaac comparten el mismo padre, recuerda que ellos no comparten la misma madre, y Dios dijo que Ismael perseguiría a Isaac. Si te acuerdas, allá en Génesis capítulo número 18 y en Génesis capítulo número 21, hablando referente a todo esto, ¿qué fue lo que sucedió allí? Dios dijo que Ismael perseguiría a Isaac. Y el Señor nos lo dice a nosotros también en su palabra, allá en Gálatas capítulo 4, donde hemos estado nosotros analizando todo esto, mis amados hermosos del Señor. Miren lo que el Señor dice en el verso número 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces te puedes dar cuenta que en esta alegoría nos están diciendo
que estas dos mujeres con sus dos hijos son dos naturalezas. Hay una naturaleza que es pecaminosa, que produce esclavitud, y hay una naturaleza santa, pura, que va produciendo libertad. Hay una que tipifica la ley, y hay otra que es Sara, que tipifica la gracia. Y aquí es donde nosotros necesitamos ir entendiendo el corazón del Señor. Entonces, dice el Señor en su palabra, en vamos a Génesis capítulo número 21, por favor, para que veamos el momento exacto donde está este acontecimiento. Génesis capítulo 21 habla acerca del nacimiento de Isaac. Recuerda que ya Ismael ya estaba. Ismael, recuerda que representa la carne, representa el esfuerzo humano. Cuando nace Ismael es llevado hasta la tienda donde está el patriarca, donde está Abraham. Recuerda, es Abraham el padre, pero no es Sara la mamá de Ismael, es Agar. Y es una naturaleza que metieron en la misma casa, en la misma habitación. Hasta aquí no hay ningún problema, no hay problemas hasta ese momento. El problema surge cuando nace el hijo del Espíritu, el hijo de la promesa, a través de Abraham, pero ya no con Agar, sino con Sara, que ya dijimos representa la gracia. Cuando Isaac es llevado a la misma carpa donde se encuentra Ismael, allí es donde empieza realmente el problema. Cuando tú y yo estábamos en lo natural, en nuestra vida de pecado, en nuestra vida clandestina, que hacíamos y deshacíamos, no había ningún inconveniente. El problema fue cuando la gracia vino a nosotros, cuando el Espíritu nos hizo a nosotros conscientes de la necesidad del Señor, cuando nosotros fuimos abiertos en nuestro interior, fue donde resultaron los problemas. Y el Señor dijo en Gálatas que así como Ismael perseguía a Isaac, así en el plano espiritual es hasta el día de hoy, como el Señor nos lo dijo en Gálatas. Entonces, en Génesis 21 nos vamos a dar cuenta en el verso número 8 que dice: Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Creció el niño y fue destetado. Están hablando acerca de Isaac. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Entonces, ojo con esto, mis amados. La pregunta es: ¿cuándo empezó a perseguir Ismael a Isaac? Cuando fue destetado. Cuando fue destetado, como el Señor dice en Génesis capítulo 21, verso número 8 y verso número 9. La madre de Ismael, recuerda que es Agar, es tipo de la ley. Ella perseguirá a los hijos de la gracia. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? Ya el Señor nos lo dijo, Génesis 21, 8. Siempre, escúchame, siempre existirá una persecución frente al evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Siempre. El autor a los Gálatas, el Espíritu del Señor, a través de Pablo, dijo que así como fue esa persecución de Agar a los hijos o a la descendencia de Sara, a la descendencia de Isaac, dice que así es la persecución hasta ahora. El problema siempre será cuando la gracia quiere irrumpir, cuando la gracia necesita entrar. El problema es cuando la ley se encuentre con la gracia. ¿Por qué? Porque a la ley no le quedará otra cosa más que quedar totalmente doblegada, rendida, pisoteada, tirada totalmente en el piso. Entonces, esto es lo que el Señor nos está hablando en esta tarde a través de esta alegoría que el Señor nos presenta en su palabra. Dios dijo que serían benditos, recuerda, los que son perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Y quiero que entendamos esto a través del autor de los Hebreos, en el capítulo número 5 de esa carta, de esa epístola, epístola a los Hebreos, capítulo número 5, por favor. Y vamos a estar viendo desde el verso 11 al verso número 14. Hebreos 5, capítulo número 11, capítulo número 5, verso 11 al 14. Dice el Señor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar,
por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire pues esto tan especial del corazón del Señor. Dios dijo que serían benditos todos aquellos los perseguidos por causa de la justicia. Pero en Hebreos 5, del 11 al 14, el Señor nos dice a nosotros: ¿quién es un niño? Hablando espiritualmente. ¿Quién es un bebé cristiano? Para Dios, ¿quién es un bebé cristiano? Y nos damos cuenta que un bebé cristiano para Dios es aquel que cuando le preguntan ¿qué es la justicia?, esa persona responde que la justicia es solamente conducta correcta. Préstame mucha atención acá. A la persona que le preguntan, en este caso, ¿qué es justicia?, a este bebé cristiano, él solamente puede responder conducta correcta. Tiene la definición correcta, pero esa misma persona no puede creer eso. Y como no cree eso, no puede crecer en ese conocimiento. Dijo bien, respondió bien, pero no vive de acuerdo a lo que está respondiendo. Esto es lo que el Señor habla allí en Hebreos. Esto es un bebé frente a los ojos del Señor. Pero un hijo maduro, preguntan ¿qué es la justicia para un hijo maduro? Esa persona no solamente responderá acertadamente, sino que vivirá de acuerdo a ello. Pero miren la respuesta de un hijo maduro. El bebé cristiano dijo que la justicia solamente es una conducta correcta. Pero el hijo maduro, cuando le hacen la misma pregunta, él dice: esto es un don de Dios. O sea, no está en algo mío. Es una conducta correcta que aunque yo la quisiera hacer desde la ley, desde mi humanidad, no puedo hacerlo. Lo que sucedería era que quebrantaría absolutamente todo esto. Y recuerda que el Señor, que el que quebrantara solamente un aspecto de la ley, quebrantaría absolutamente toda ella. O sea, una persona que era acusada por adulterio, no solamente se le implicaba esa infracción por adulterio, sino por haber quebrantado toda la ley. ¿Por qué? Porque es un bebé todavía. Y frente a la pregunta de qué es la justicia, responde que solamente es una conducta correcta y cree que lo puede hacer en sus fuerzas. Esto es la ley. Pero el hijo maduro, el hijo del Espíritu, responde frente a la misma pregunta que la justicia es un don de Dios y que ese don de Dios fue pagado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por el poder de la sangre, por la virtud de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, mis amados, esa alegoría de Gálatas capítulo número 4. Vamos a volver allá una vez más a Gálatas 4, donde hemos empezado nosotros esta tarde. Este ya no es un bebé, mira, este ya no es un bebé, el hijo maduro que vimos en Hebreos. Esta respuesta, donde él dijo frente a la pregunta ¿qué es la justicia?, y él responde que es un don de Dios, pagado por la sangre de Jesucristo. Esta respuesta nos hace entender a nosotros que este ya no es un bebé, que este ha sido ya destetado. ¿Te das cuenta? Ya fue sacado. Cuando Ismael a Isaac, recuerda que fue en el mismo momento que Isaac fue destetado, como el Señor nos lo dijo en Génesis capítulo 21, versículo número 8. ¿Cuándo comenzó esta persecución? Cuando Isaac fue destetado. Escúchame esto: cuando uno llega a la vida en el Señor, esos primeros días, esos primeros meses, esos primeros años son una cosa preciosa, maravillosa, sin problemas, sin circunstancias. Casi que tú le hablas al Señor que inmediatamente Dios te responde. Pero cuando uno va creciendo,
en esta vida, cuando uno va entendiendo de qué es lo que se trata, qué es lo que quiere el Señor, te darás cuenta entonces que vas a tener impedimentos en este andar y en este caminar, que puede existir esta persecución, porque recuerda que el problema fue cuando colocaron en la misma carpa, en la misma tienda, en la misma habitación a Ismael y a Isaac, la ley y la gracia. Y empezó allí un conflicto, como el Señor todo este tiempo lo ha venido hablando a nuestras vidas. El cuerpo de Cristo necesita entender, como aquel hijo maduro, cuando se le pregunte qué es la justicia, el cuerpo de Cristo necesita responder acertadamente. Y entonces la justicia no es hacer algo correcto, la justicia es creer correctamente. No lo puedes olvidar. Justicia no solamente es hacer correcto, conducta correcta. No, la justicia es creer correctamente. Si creo en el concepto de justicia desde la gracia, entonces vamos a creer correctamente y nos vamos a dar cuenta que no es algo mío, sino que es un don de Dios que fue pagado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es creer que Cristo fue hecho pecado en tu lugar y en el lugar mío, para que nosotros pudiésemos llegar a ser la justicia de Dios en Cristo. Es eso. Ahora la pregunta es, ¿Jesús se hizo pecado cometiendo pecado? ¿Cierto que no? Eso es una gran verdad que está contenida en la palabra. La pregunta es, ¿se volvió Jesús pecado cometiendo pecado? ¿Tú y yo nos volvimos justos haciendo justicia? La respuesta es no. Obras justas, actos justos, no, rotundamente. ¿Cómo se volvió Jesús pecado? Al recibir tu pecado y mi pecado. Esto es una gran realidad. ¿Y cómo nos volvemos tú y yo justos? Al recibir la justicia de Dios el Padre en Cristo Jesús. Entonces te das cuenta de lo que el Señor nos hablaba en Hebreos 5 del 11 al 14. Necesitamos ir creciendo en todo esto, y donde nosotros estemos parados va a determinar eso. Y quien sea nuestra madre, usando la alegoría de Gálatas 4, 21 al 31, de Sara y Agar, porque ni siquiera, y tengo que decirlo en esta tarde, ni siquiera la Virgen María es nuestra madre. Por favor, lo digo para que usted lo tenga claro. Hay personas que sé que nos están viendo, no sé si tienen este conocimiento, pero necesito decirte esto. El Señor dice en la palabra que la madre del creyente es la Jerusalén celestial, la gracia de Dios, la verdad presente, Cristo mismo dentro de cada una de nuestras vidas. Esto más adelante lo vamos a ir entendiendo desde el corazón del Señor. Entonces, una vez más, ¿cómo se volvió Jesús pecado? Por tus pecados y por los míos al recibirlos. ¿Y cómo nos volvemos nosotros justos? Al recibir la justicia del Padre en Cristo Jesús. Esta persecución tiene que ver mucho con algo más grande de lo que nosotros nos imaginamos, y tiene que ver, si tú lo puedes ver, con una herencia. Cuando Sara vio esto, recuerda lo que dijo allá en Gálatas capítulo número 4 verso 30. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y esto fue lo que sucedió en Génesis capítulo número 21. Yo quiero que conmigo, Génesis 21 verso número 10. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Te das cuenta que es una alegoría? Y Gálatas toma todo lo que estaba sucediendo, lo que aconteció en Génesis capítulo número 21. Entonces, esta persecución es algo de herencia. Cuando Sara vio esto, dijo: echa fuera a la esclava y a su hijo. Génesis 21, 10. Nuestra mayor persecución hoy día, la de hoy día, es de los que tienen el mismo Padre celestial, pero no la misma madre. Este es el problema, iglesia hermosa del Señor. El problema se encuentra acá. El problema es que, escúchame esto, es que tanto Ismael como Isaac
¿Qué era lo que hacían? Compartían el mismo padre, pero no tenían la misma madre. Ahora, tú y yo en la actualidad, ¿cuál es la mayor persecución hoy día, en este tiempo? Es que hay gente que tiene el mismo Padre Celestial, pero no comparte, pero de madres totalmente diferentes. Por eso cuando una persona, ¿sí?, dentro del pueblo del Señor, tenemos el mismo Padre, hablamos del mismo Dios, pero tenemos madres diferentes, como le sucedió a Ismael y como le sucedió a Isaac. Una es de la ley para esclavitud y otra es de libertad, la gracia sublime. La pregunta entonces hoy es: ¿quién es tu madre? Y lo digo con mucho respeto: ¿la ley o la gracia? Porque en el mismo pueblo de Dios todos tenemos el mismo Padre, pero tenemos que definir desde esta alegoría de Gálatas 4 quién es tu madre y la mía. Si es la ley o es la gracia. Si es la ley produce hijos para esclavitud. Todo lo del monte Sinaí, recuerda, es atadura. Pero todo lo que es de la Jerusalén celestial tiene que ver con libertad, gracia de Dios, gracia sublime. Esto es lo que Dios quiere, preciosa iglesia de Dios. Entonces, ¿quién es nuestra madre? Y el Señor dice en Gálatas 4:26, mas la Jerusalén de arriba, la gracia, la celestial, la cual es madre de todos nosotros, mira lo que dice, es libre. Entonces, estos dos jóvenes tenían el mismo padre, pero no compartían la misma madre. La pregunta de nosotros hoy, la iglesia, dice que como fue en aquel tiempo, sigue siendo ahora mismo, compartimos el mismo padre. Pero desde esta alegoría la pregunta es: ¿quién es nuestra madre? ¿Estamos todavía en la ley? ¿O estamos todavía caminamos en la gracia? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere colocar a nosotros esta tarde en el corazón? Si nuestro Padre es nuestro Dios, pero si nosotros estamos en la gracia, entonces nosotros vamos a caminar en total y absoluta libertad. Pero si tenemos el mismo Padre, pero estamos caminando bajo la ley, entonces vamos a estar atados con ataduras, porque la ley lo que produce es eso. La ley lo que genera es esto, iglesia hermosa de Dios. Quiero que pienses en esto. Jacob tuvo 12 hijos. Escúchame. 10 hijos de Jacob fueron hijos de madres esclavas y de Lea. Pero solamente de esos 12 hijos, 2 hijos madres fueron hijos de la misma madre, el mismo padre y la misma madre. Los 10 de madres esclavas y de Lea, hijos del mismo padre, pero de diferente madre. Ahora, los 2 únicos hijos que tiene Jacob, que fueron José y Benjamín, nacieron del mismo padre y de la misma madre. Recuerda, Raquel. Y Raquel en hebreo significa cordero. No quiero que pierdas esto porque vamos a estar terminando esta tarde esta palabra preciosa. Raquel significa, en hebreo, significa cordero. Es un cordero hembra. Y este cordero, recuerda, es una imagen, un prototipo de nuestro Señor. Raquel murió dando a luz la generación de Benjamín. Y recuerda que José es una imagen de nuestro Señor Jesucristo, que fue rechazado por sus hermanos, al igual que nuestro Señor Jesús, que fue rechazado por el pueblo judío. Pero el rechazo de Jesús, como fue el rechazo de José, se convirtió en el pan para que el pueblo gentil entrara. Egipto disfrutó de su sabiduría, pero quiero que miremos esto en Jesús. En Jesús es extraordinario. El rechazo del pueblo judío a Jesús se convirtió en el pan para que tú y yo, los gentiles, los que no formábamos parte del corazón del Señor ni del pueblo de Dios, ahora podamos entrar a formar parte de ese ser glorioso y maravilloso. Por 2000 años, escucha esto, el pueblo gentil
ha venido disfrutando y deleitándose, si está bajo la gracia, si está bajo la verdad presente, si está bajo la diferente naturaleza, bajo la instrucción del Espíritu de Dios, ese pueblo gentil durante más de 2000 años ha venido disfrutando de este Mesías glorioso, de este Mesías maravilloso, mientras que Israel en este contexto está experimentando una hambruna. Durante este tiempo de rechazo, José se casó con una mujer gentil, recuerda su nombre, Asenat. Por 2000 años, la esposa de Jesús, la novia del Cordero, está formada predominantemente por gentiles. Pero el Señor no ha olvidado a Israel, no lo ha olvidado. En el corazón de Dios, Israel todavía está. Es más, déjame decirte que algún día sucederá un despertar, y permíteme esta palabra, un avivamiento, pero de gracia, la gracia de Dios en Israel, para que ya no caminen bajo la ley, para que ya no sigan en esclavitud, para que ya no sigan dirigidos por Agar, la ley, sino por Sara, la gracia. La ley, recuerda, no puede salvar, y esto lo supo con exactitud el pueblo del Señor, el pueblo judío, Israel, lo aprendió, ellos lo saben. Jesús le dijo a aquel pueblo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, recuerda. Pero cuando Él les estaba hablando de la verdad, no les estaba hablando de la ley, sino de la gracia. El conocimiento de esa verdad, de la gracia sublime y divina, es la que produce libertad al interior de un corazón, al interior de una vida. Ellos desde los 5 años conocen la ley, la dominan totalmente. Ahora, escúchame esto, por favor. El Señor vino, su gracia fue impartida a nosotros. Cuando Jesús fue a la cruz, una de las palabras preciosas que Él dijo allí fue: Elí, Elí, lama sabactani. Por primera vez en todo su caminar ministerial sobre la tierra, por primera vez, el Hijo se dirigió a su Padre no como Padre, sino como Dios, por primera vez. ¿En dónde? En la cruz. No hay otro momento en su caminar sobre la tierra donde Jesús trate a su Padre como Dios, porque así lo trataba Israel bajo la ley. Lo tratan como Dios. ¿Te das cuenta? Hablan de Dios, pero desconocen, porque como no tienen la gracia, desconocen que ese es su Padre. No tienen la revelación sublime de ese Padre glorioso y de ese Padre maravilloso. ¿Por qué entonces Jesús dijo en la cruz: Elí, Elí, lama sabactani? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Cristo en la cruz, que redimió absolutamente todo, ahora dijo: Dios mío, y muere allí para darte el derecho a ti y a mí de que nosotros después de esa obra sigamos llamando a nuestro Dios Padre. Padre. Jesús muere en la cruz para darte el derecho a ti y a mí de llamarlo a Él Padre. Escúchame esto, por favor. Escúchame esto, que esto es precioso del corazón del Señor. Jesús muere en la cruz para darte a ti y para darme a mí el derecho de que tú y yo lo llamemos a Él Padre, de que lo llamemos Padre. Jesús muere en la cruz. Elí, Elí, por primera vez se dirige al Padre, no como Padre, sino como Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para redimir a toda la humanidad. Y Cristo, al morir en la cruz, muere allí para darte a ti el privilegio y la oportunidad de que ya no sigas llamando a Dios solamente Dios, porque aún en la esclavitud lo llaman Dios, sino para que lo llames bajo la gracia que nos fue impartida, bajo la gracia sublime que te fue dada a ti y a mí. Lo llamemos a Él Padre. Padre, lo llamemos Padre. Aún en la cruz, Cristo redimió todo eso. Y Él mismo llamó a su Padre Dios para que tú y yo lo sigamos llamando a Él Padre. Abba Padre.
nuestro Padre glorioso, nuestro Padre maravilloso. Y de eso se trata esta alegoría de Sara y de Agar. Y esto tiene muchas cosas más extraordinarias, pero esto es lo que quiere el Señor en esta tarde para nosotros, que podamos definirlo, iglesia. Tenemos el mismo Padre, pero necesitamos saber en dónde estamos, bajo la ley o bajo la gracia. Si estamos bajo la ley, entonces esclavitud va a continuar. Pero si estamos bajo la gracia, entonces la gracia produce hijos de libertad. Porque esto fue lo que el Señor dijo: no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Abraham tuvo que tomar una decisión. ¿Sabe cuál fue la decisión? Sara le dijo: echa fuera a la esclava y al hijo. Y desde luego fue doloroso, pero así tuvo que haber sido. De hecho, el Señor vino a hablarle a Abraham que escuchara a su esposa en todo lo que le dijera. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros hoy. Y sé que hay cosas dolorosas que muchas veces nosotros tenemos que soltar, pero hay que soltarlo, iglesia. Hay que soltarlo, porque todo lo que nos esclavice, todo lo que nos subyugue a nosotros, todo lo que nos arrincone, no proviene de la gracia de Dios, proviene de la ley. Y el Señor envió a su Hijo Jesucristo. Recuerda, la gracia divina, la gracia se reveló a tu vida, la gracia se reveló a tu corazón, para que tú y yo caminemos sobre la faz de la tierra como nos crearon a nosotros, con dignidad y con libertad. Jesús murió en la cruz, oportunidad de seguir llamando a nuestro Dios Padre, como nunca lo llamó Israel, como nunca lo llamó el pueblo judío. Lo conocieron con todos los atributos, menos como el de Padre. Por eso el Hijo vino, Dios se hizo un hombre, y en el Hijo vino a mostrarnos a nosotros que nosotros, cuando nos crearon con dignidad y con libertad. Y Él muere en la cruz para decirte a ti y a mí que podemos llamarlo de aquí en adelante el Padre, Padre amado, papacito hermoso, papi lindo. Esto es lo que Dios desea. Esto que le estoy diciendo de papi, papito, en muchos lugares es difícil tenerlo, pero esta es la verdad que está establecida en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque así es que la gracia anhela que el pueblo de Dios hable, viéndolo a Él como un Padre glorioso, como un Padre maravilloso. Elí, Elí, lama sabactani. Primera vez que Jesús trata a su Padre como Dios. ¿Para qué? Para que al morir en la cruz, Cristo te dé a ti la oportunidad y el privilegio de que lo llamemos a Él Abba Padre. Que el Espíritu interceda por nosotros, para que nosotros le digamos a Él Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Para esto fuimos creados. Tenemos un mismo Padre y fuimos llamados para caminar en esta maravillosa y extraordinaria. De eso se trata, preciosa iglesia del Señor. Que Dios nos ayude a nosotros a tener claro esto que el Señor nos ha hablado en Cristo Jesús. Padre, yo quiero darte muchas gracias en esta tarde, Señor. En el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Bendito Padre celestial. Padre, gracias por tu amor, por tu palabra que tiene vida, que tiene poder y que tiene espíritu, Señor. Gracias por habernos dado este regalo precioso esta tarde, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Aquellas dos mujeres tuvieron cada una de ellas hijos, Señor. Estos dos hijos fueron hermanos, con un mismo padre, pero con madres diferentes. Aquellas madres representaban los dos pactos, Señor. Uno de esclavitud y uno de libertad. Uno bajo la ley y uno bajo la gracia, Señor. Y qué bueno es saber que la Jerusalén celestial, la de arriba, es madre de todos nosotros, la cual es libre, porque así fue que tú nos creaste a nosotros con dignidad y con libertad. Oh Dios eterno, te pido, Padre, que por tu Espíritu, Señor, traigas todo esto que tú nos has hablado, Padre, y lo coloques en el orden correcto, Padre, en cada vida y en cada corazón. Gracias, precioso Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Y amén, Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte
gracia sublime es. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí, en tus hijos. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Eres digno. Gracias sublime es. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Jesús, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, por tu gracia sublime, Señor. Gracias, Señor, porque nos creaste con dignidad y con libertad, Señor. Padre, que esta gracia podamos nosotros abrazarla. Que esta gracia podamos nosotros, Dios eterno de los cielos, caminarla, vivirla, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Bendito Dios omnipotente. Qué hermoso, Señor, es saber, Padre, la hermosa heredad que nos ha tocado en Cristo Jesús. Gracias, precioso Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Señor, tu justicia no solamente es hacer cosas correctas, sino creer lo correcto, Señor. Y lo correcto es que no somos hijos de la ley ni de esclavitud. Lo correcto es, Señor, que somos hijos, Señor, de la gracia, Padre, libres. Y a esto se le llama justicia, Señor, creer correctamente. Oh Dios glorioso y maravilloso, Padre, gracias por tu palabra preciosa y maravillosa, que ya pueda instalarse en el corazón de cada uno de nosotros, mi Señor, y que podamos nosotros disfrutar, deleitarnos día a día, momento a momento, en tus brazos de amor, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, que nos des la alegría, Señor, de poder disfrutarte en todo tiempo y en todo momento, y que te conviertas en lo más grande en cada uno de nosotros. Bendito Padre eterno de la gloria, gracias, Señor, gracias por cada vida, gracias por cada hogar, por cada familia, Padre, Señor, tu vida, Señor, en cada corazón, Padre, tu presencia en cada uno de nosotros. A ti damos toda la gloria, buen Dios, en esta tarde, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Rey eterno en gloria. Amén, Señor, amén y amén. Bueno, iglesia hermosa de Dios, que esta palabra quede en nuestros corazones, que podamos nosotros ir delante del Señor y disfrutando de todo esto. Justicia no solamente es hacer cosas correctas, sino creer lo correcto. Y de esto se trata este caminar en el Señor. Cuando entendemos que somos hijos de nuestro Padre glorioso y maravilloso, y así lo tratamos, vamos a caminar bajo esa gracia gloriosa y esa gracia sublime. Que Dios nos dé la alegría a nosotros
de poder ir creciendo en este maravilloso conocimiento. Que tengan un excelente resto de tarde, que este fin de semana sea precioso, glorioso en el Señor allá con sus casas, hogares, familias y seres queridos. Bendiciones para todos ustedes y que tengan un tiempo glorioso en Cristo Jesús. Muchas bendiciones y que tengan una tarde preciosa en Cristo. Bendiciones para todos ustedes.